Estamos con Gastón Monasterio, es concejal en San José del Partido Justicialista. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, estamos transitando ya el último año de tu periodo como concejal. ¿Cuál es el análisis que haces en relación a tu labor legislativa en San José? Yo creo que fue una labor bastante fructífera, que estuvo marcada por una campaña de intendencia en el año 2019, que lamentablemente no se pudo llegar. La voluntad popular lo dio como ganador al actual intendente, al señor Antonio Gómez. Lamentablemente porque se perdió la oportunidad de tener una alineación, claro, nación, provincia y municipio, lo cual contribuye a que no pueda despegar San José de buena vez por todas. ¿Cuántos años tenés, Gastón? 32 Muy años. joven, ¿no? Digo, se ve una impronta en el peronismo en relación a que hay muchos jóvenes ocupando espacios de poder a lo largo y ancho de la provincia, no solo como concejales, sino diputados, ministros también. Sí, la verdad que yo creo que forma parte de esta nueva política, obviamente respetando también a los mayores por su experiencia y su trayectoria. Claro. En mi caso es así, respeto a los mayores precisamente por su experiencia y trayectoria, y tengo bastantes amigos a nivel provincial, son ministros, y claro, el propio gobernador también tengo cierta afinidad. Ya lo decía el general Perón, no se trata de tirar un viejo todos los días por la ventana, sino de ir ocupando los espacios que van quedando, ¿no? Exacto. En relación al trabajamiento generacional. Exacto, exacto. Y qué bueno esto de confluir esas ganas de los jóvenes, el empuje, pero también la experiencia de los grandes, que no hay que desecharla para nada, sobre todo en estos tiempos en donde hay que optimizar recursos, capacidad, inteligencia para llegar a la gente y resolver problemas. Exactamente, y creo que en el tema político es importante el tema de la experiencia. Siempre estoy en comunicación con el doctor Fidel Sáenz, con el doctor Moreno, con el cual dos personas que mantengo una amistad, sobre todo con el doctor Fidel, que siempre nos viene apoyando desde su área, claro, del Ministerio de la Vivienda, nos viene apoyando mucho. En este último tiempo conseguimos dos obras bastante importantes para el distrito de San José, en el marco del programa Asociaciones en Obra. Conseguimos la iluminación para una cancha deportiva, una cancha de fútbol, y también para una obra un poco más pequeña para una agrupación de gauchos. Claro. Igualmente es destacable toda esta labor que también viene por una bajada nacional, que se nota mucho el cambio de gobierno a nivel nacional, sobre todo en el tema de obras públicas. Gastón, ¿y por qué teniendo un gobierno en San José que es del peronismo, un gobierno provincial que es peronista y a nivel nacional también, por qué no se pudo ganar la elección ahí en San José? La división, la apetencia de muchos dirigentes, la desunión, ¿qué pasó? Hubo distintas causas, por ejemplo, la cuestión financiamiento de campaña. Nos enfrentamos contra un municipio, claro, lo cual no es cosa menor. No. Aparte de nuestra parte, de nuestro equipo de trabajo, entramos ya al último del proceso de la gobernadora Lucía, es decir, las cuestiones, no teníamos la misma afinidad que con el gobierno de Raúl, de Raúl Jalil, por el hecho de que ya entramos al último del periodo. Claro. De la doctora Lucía. Igualmente le agradezco a la doctora todo lo que nos apoyó, todo lo que nos ayudó, una persona bastante sincera. Esa es la cuestión de financiamiento, fue fundamental. Soy contador y la cuestión número, claro, es muy importante para mí. Después hubo un sector del PJ que se vendió en las últimas elecciones, y eso también perjudicó, y también una campaña mediática bastante destructiva en la última semana que volcó la elección hacia la actual gestión. Claro. Pero son cuestiones de la política. La política se puede ganar o se puede perder, son las reglas del juego, y en definitiva quien vota es el pueblo y tiene que atenerse a las consecuencias de las decisiones que toma. Claro. ¿Cómo viste, hablando de Lucía Corpazzi, los 8 años de gobierno de ella? Porque
ella logra romper esa barrera que había, ese impedimento de que el gobierno, el peronismo, mejor dicho, ocupara el sillón de Avellaneda y Tula. Durante 20 años el Frente Cívico utilizó todos los recursos para dividir al peronismo y con eso ganaba las elecciones tranquilo. Llegó Lucía y cambió la historia un poco, ¿no? Y además le dio mucha participación a los jóvenes. Sí, bueno, en el periodo del Frente Cívico yo era un niño. En el periodo de Lucía, el primer periodo yo estuve estudiando en la ciudad de Salta, en la cual me recibí de contador, y en el segundo periodo de la doctora es donde ya empiezo a integrarme plenamente en la política, y la verdad que lo veo como un gobierno que tuvo bastantes logros, sobre todo en la cuestión de obras públicas. El tema de pavimentación fue bastante importante, la cuestión de vivienda también fue importante, la cuestión de escuelas, que muchas veces no se lo dice, pero fue bastante importante. Hay localidades serranas que estaban en un proceso de pérdida, digamos, de población, de migraciones, por una cuestión educativa fundamental. En el periodo de la doctora Lucía se abrieron escuelas rurales que permitieron contener esa migración hacia los centros urbanos, y creo que es algo que no se dice, pero que es algo bastante importante, sobre todo en nuestras localidades que son rurales. Y como joven, viste que el dirigente político busca la perpetuidad en el poder, ¿no? Eso, le gusta ser diputado 2, 3, 4 veces, la mayor cantidad de veces que pueda, el senador igual, es algo natural, digamos, en lo político. Ella tuvo 2 mandatos y dijo, no voy a buscar un tercer mandato. ¿Cómo lo vivís vos como joven? Porque algo histórico, no pasó nunca en el país. Nosotros, bueno, en mi caso y en el caso del grupo al que pertenezco políticamente, estábamos al tanto de que podía haber esa posibilidad de no la reelección. Sabíamos que existía la posibilidad de que vaya el entonces intendente de la capital, el actual gobernador, el licenciado Raúl Jalil, así que era como que teníamos información y sabíamos que era una posibilidad, y era una posibilidad bastante cierta. La verdad que me parece bastante buena la decisión que tomó la doctora, porque, bueno, también, por un lado, bueno, había sentimientos encontrados. Era un gobierno que ya lo conocías, era un gobierno con el que estabas empezando a tener afinidad, y por otro lado, bueno, también había sectores de la sociedad, sobre todo, que no veían bien, digamos, la reelección. Así que, bueno, también significaba un riesgo. Yo creo que antes de las preferencias personales hay que ver cuáles son los beneficios o cuáles son las prioridades del proyecto. Y creo que ella vio que esa prioridad era continuar con el proyecto y dar un paso al costado para que asuma Raúl Jalil. Creo que fue una muy buena jugada. Un poco más de un año de gestión de Raúl Jalil, y le tocó en la peor etapa, ¿no? En plena pandemia, en donde es muy difícil gobernar, en donde los ánimos de todos los catamarqueños está exacerbado porque no se puede trabajar bien, porque la cuestión económica repercute mucho, porque el sector privado muchas veces tiene que cerrar y tiene costos de alquiler, de pago de empleados, de AFIP, una serie de cuestiones, pero aún así todavía sigue haciendo obra y recorre mucho el interior. Sí, la verdad que fue un año bastante atípico, bastante desgraciado, porque, bueno, complicó, digamos, la cuestión económica, pero el tema obras públicas, la verdad que fue bastante importante todo lo que se realizó acá en el departamento Santa María, en el distrito San José. Creo que se le dio un impulso bastante importante a la cuestión de encauce y defensa del río, una cuestión que venía bastante complicada, donde teníamos bastantes problemas. Todavía falta bastante, pero se realizaron trabajos importantes en el río de la Puntilla, en la quebrada de la Campana, en la localidad de Entre Ríos. Continuamente se fue abordando las prioridades, y bueno, ahora se continúa, se pudo tener una máquina pesada en el departamento, cosa que no se tenía antes. Así que yo creo que esa cuestión
es destacable. Después se empezó a reactivar el tema de vivienda, se entregó un barrio que había estado parado por consecuencia del mal gobierno nacional que teníamos, claro, del ingeniero Mauricio Macri, que había parado todo este tipo de obra. Bueno, también se entregó, y bueno, se ve la cuestión también de agua y energía. Todavía falta mucho, pero se nota que existe una predisposición a mejorar este tema de infraestructura, claro, que es bastante importante y bastante esencial, y que existe bastante problemas en este sentido. Claro. Gastón, en lo netamente político electoral, estamos a 4 meses de la PASO, si es que se hace en agosto, a 6 meses de una elección general, es de medio término, no se elige el poder. ¿Cómo ves vos, primero en San José, los resultados electorales? ¿Qué expectativa tenés como dirigente político del peronismo? Sobre todo cuando el gobernador necesita un triunfo a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero también el gobierno nacional, porque esta pandemia afecta también la política a nivel nacional. ¿Qué avisorás que va a pasar en San José? Primeramente, una cuestión que la prioridad o el foco de la sociedad no está hoy en lo político, está en la cuestión de pandemia. Claro. El tema de la vacunación, el tema del aumento de los casos, el tema de la segunda ola, creo que eso va focalizando a la población, a la sociedad. Ahí está el foco, hoy por hoy. La verdad es que faltan muy pocos meses, pero no se siente el ambiente político, y hasta cierto punto percibo que el hablar de políticas hasta cierto punto no le cae bien a la sociedad, claro, porque hoy por hoy los problemas son mucho más grandes y choca en cierto sentido, ¿visto? Permíteme ahí que te corte, porque me decís que sos contador. Sí. ¿Cómo puede repercutir, vos que sos contador, no solo el tema de la pandemia, sino también la crisis económica que hay y la inflación? Porque hoy la nafta 100 pesos, la carne ni hablemos, la gente ya no sabe, se estira lo más que puede para sobrevivir y llegar a fin de mes. ¿Cómo puede repercutir eso en el voto? La verdad que todas estas variables macroeconómicas negativas terminan influenciando en quién ejerce el oficialismo, ya sea intendente, claro, gobernador, presidente. Pero tenemos que destacar que la Argentina es un problema ya que viene de la década del 70, 80, 90, el 2000, seguimos, claro, en esta nueva década con los mismos problemas. Los mismos problemas, la inflación es un problema histórico de la Argentina, y aparentemente la tasa promedio de la Argentina es un 30%. La expectativa de inflación, según el último relevamiento económico del Banco Central, es de un 46% anual, por encima del 29% que había fijado el ministro de Economía de la Nación. Eso es bastante preocupante, claro, y que incide en la pobreza. Mayor inflación, mayor pobreza, entonces mayor conflictividad social. Claro. Y eso lo estamos percibiendo ya ahora con esta serie de manifestaciones a favor de la minería, manifestaciones en contra de la minería, manifestaciones por incorporación de puestos de trabajo. Entonces, el clima social se está enrareciendo como, claro, consecuencia de este deterioro en las variables macroeconómicas, pero no obstante esta situación, yo creo que existen expectativas de cierta estabilidad, y creo que va a ser sumamente importante que se logre acordar la reestructuración de la deuda con el FMI, con el Club de París, para poder tener cierta tranquilidad este año. Claro. Va a ser bastante fundamental. En el caso de que exista un fracaso, creo que se va a complicar bastante todo, porque desgraciadamente no solamente la Argentina se encuentra en una mala situación económica, en un problema de endeudamiento, en un problema de inflación, sino que toda la economía mundial está, claro, bastante golpeada. De hecho, Estados Unidos sufrió. Sí, está bastante complicado con la cuestión de la emisión monetaria, y tiene una deuda
claro, bastante importante y estamos hablando de la primera potencia. estamos hablando de la primera potencia, y China también tiene su problema de endeudamiento. Y Europa no, digamos. Y sí, China, a diferencia de Estados Unidos, el endeudamiento es privado. Claro. ¿Te gustaría, hablando de política, repetir un mandato de concejal? ¿Sentís que hay proyectos que todavía lo podés presentar y podés trabajar junto a los funcionarios del gobierno provincial, junto al gobernador, para que se concreten ahí en San José? Tengo toda la predisposición a trabajar con el proyecto del PJ. Va a depender la decisión que tome de cuál es la función o el rol que más le convenga al proyecto. Si es continuar como concejal, será, y si no, si me piden que dé un paso al costado o que asuma otro rol, también tengo total predisposición a ocupar distintos lugares. Y por otro lado, si la decisión es que dé un paso al costado, soy profesional y puedo volver a la calle. En ningún momento pensé de hacer vivir de la política. De vivir de la política. Es más, mantuve mi estudio contable, tengo empleado y bueno, continué con eso porque sé que la política es un ciclo, comienza en un momento y termina en otro. ¿La relación con el actual gobernador es buena? Muy buena, mantenemos contacto periódicamente, algunas inquietudes, algunas ideas que propuse que llegaron a concretarse. Algo simple, por ejemplo, la cuestión de terminar con la foliación del recibo de sueldo a nivel provincial. Impulsé, le había justificado, le había expuesto al gobernador y en su momento considero que efectivamente era algo que ya había quedado obsoleto. Claro. Así que siempre mantenemos un contacto, siempre tengo ese oído de parte del gobernador. Es importante también, digo, para ustedes como peronista, en este caso de San José, pero el senador representa a todo el departamento, de retener la senaduría. Obviamente es importante, yo creo que es la pieza fundamental del gobierno provincial, el retener el senador. Y bueno, a nivel de senador creo que va a depender mucho de los acuerdos que llegue el gobernador con el intendente Juan Pablo Sánchez, que es la persona de referencia del gobierno provincial acá en todo el departamento Santa María. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que decide el gobernador y junto con el intendente para la definición del próximo candidato a senador. ¿Te gustaría consenso o que haya un periodo de paso donde los ciudadanos elijan los candidatos? Preferiría las PASO. Las PASO. ¿Eso da legitimidad? La verdad que sí, creo que sería quizás mejor una PASO definitiva. Una PASO que ya arroje los resultados definitivos de la elección, algo así como fue en Tucumán. Claro. En virtud de que la PASO te permite que una mayor participación democrática, pero el problema de las PASO es mayores costos y por otro lado perdés el efecto sorpresa. En nuestro caso, nosotros, si hubieran sido definitivas las PASO, nosotros seríamos gobierno. Nosotros ganamos las PASO, le ganamos a todas las otras líneas del PJ y al propio intendente en esa oportunidad. Entonces, y después en la general terminan perdiendo. En la general terminamos perdiendo porque perdemos el efecto sorpresa, permitís que se reestructuren. Las travesuras internas. Que entonces, nunca faltan. Sí, desgraciadamente, sí. Es como que no se entiende el mensaje, digo, de esa elección, ¿no? Digo, el que gana conduce y el que pierde se integra y es parte. Queda mucho resentido, mucho dolido y es muy complicado después la unión. Así que esa es una gran desventaja de las PASO. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho la deferencia de esta conversación, de esta entrevista. Esperemos que no sea la última. Siempre andamos por Santa María visitando amigos. Un placer hablar con un joven dirigente del peronismo. Hasta cualquier otra oportunidad. Muy bien, Juan Carlos. Gracias, No, gracias a usted. Santo y pecador, comparta nuestro trabajo, suscríbase, active la campanita y en este caso vamos a ser los dos santos y un poco de pecador los dos también.